Hola mi gente hermosísima, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos por aquí. Yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y si estás interesada en aprender sobre el amor, las relaciones, la sexualidad, cómo atraer el amor de tu vida, cómo superar a tu ex, eso y muchísimo más, estás en el lugar correcto, así que suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, recuerda también encender la campanita de notificaciones y de esta manera me estarías ayudando muchísimo. Es gratis, solamente le das clic y ya está listo. Muchas personas se preguntan por qué siguen solteros y muchas de las personas que llegan a mí como clientes me hacen esta pregunta: llevo tiempo soltera o soltero y no sé qué hacer, Alessandra. Por esta razón estoy haciendo este video y si tú tienes tiempo siguiéndome, tú debes de saber que a mí me encanta empezar mis videos diciendo las cosas tal cual como son. Me gusta hablar con la verdad siempre por delante, así que si tú ya estás listo para recibir la verdad, este es el canal para ti. Y la primera gran verdad que yo te voy a decir hoy es que tú creas tu vida. Sí, ya lo dije, ya está allá afuera, ya lo escuchaste. Tú creas tu vida, tú eres el que decide qué tener y qué no tener. Esto no importa si tú eres religioso, no importa de qué cultura vengas, de qué nacionalidad, dónde naciste, en qué año, eso no importa. Tú eres el dueño de tu vida y siempre lo serás. Y todas las cosas que van pasando en tu vida es porque tú de alguna manera lo permitiste o lo atraíste a ti, bien sea con tus pensamientos, con tus acciones, con tus creencias, etcétera. Estas son las cosas que yo voy a estar hablando hoy en este video para enseñarte a ti a que te des cuenta cuáles son esas cosas que te están bloqueando traer amor a tu vida y empieces a cambiarlas por cosas que sí te van a traer el amor de tu vida. Número 1 es que no sabes lo que quieres en una relación. Y esto es fundamental no solo para las relaciones, sino para todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Tú necesitas entender qué quieres para poder llegar ahí. Porque es como que tú vayas a viajar y te montes en el auto y digas, bueno, hacia donde me lleve el auto, hacia allá iré. No, tú antes de montarte en el coche, tú planificas tu viaje y tú dices, ok, voy a irme de aquí a Roma. En el camino me voy a parar en esta ciudad y en esta y voy a hacer esto y lo otro. Pero tú sabes exactamente para dónde vas. Tú no te montas en el carro pensando en que, bueno, vamos a ver a dónde me lleva. Así mismo tiene que ser con las relaciones. Tú tienes que estar súper clara o súper claro de lo que realmente quieres en una relación. Y tú tienes que escribirlo y ponerlo en claro. Ok, yo quiero una relación que sea donde haya mucha comunicación, yo quiero un hombre que me atienda de esta manera, yo quiero una mujer que me ayude a esto, o sea, todo lo que sea importante para ti, todos los valores que tú tengas, los tiene que tener esa persona. Obviamente, tú no vas a estar atrayendo personas que no tengan los mismos valores que tú, así que eso también anótalo en tu lista. Pero es súper importante que tengas claro qué es lo que quieres. Y una manera muy fácil de saber lo que tú quieres es comprender qué no quieres. Entonces, si se te está haciendo difícil hacer esa lista de lo que quieres en una relación, empieza por hacer lo que no quieres. Y ya ahí ya tú vas a tener una idea de qué exactamente vas a traer, porque en lo que tú digas, ok, no quiero una persona que fume, no quiero una persona drogadicta, no quiero una persona que sea obesa, no quiero una persona que no trabaje. Y te estoy dando ejemplos, ok. Cada persona quiere cosas diferentes, pero en este caso te toca a ti definir ahora qué es lo que no quieres. Y una vez que ya tú tengas la lista de lo que no quieres, entonces empieza a buscar aquello que sí quieres. Y después tú tendrás que convertirte en eso que quieres para poder atraerlo. Es decir, si dijiste quiero una persona que sea romántica, bueno, tú te tienes que convertir en una persona romántica. Si dijiste quiero que sea una persona exitosa, bueno, tú te tienes que convertir en una persona exitosa. Y esto no quiere decir que para tú poder atraer a esa persona, tú tienes que estar ya en tu perfección para poder atraerlo. No, pero por lo menos que ya tú estés consciente de ello y que tú estés en tu camino a eso, ya eso te va a empezar a poner a las personas en tu camino que están alineados con eso que quieres. Este es súper importante, mi gente, que lo escuchen, es que sienten que no se lo merecen. En una parte de su ser sienten que no merecen una relación de amor sagrada. Esto a veces ni siquiera es algo que lo haces conscientemente, es algo que lo tienes en tu subconsciente y ni siquiera te has dado cuenta. Para tú darte cuenta si tienes esta creencia, cuando hagas tu lista de lo que tú quieres en una relación, date cuenta si tú estás diciendo, no, pero eso no lo puedo tener. Por ejemplo, tú dices, quiero un hombre que sea romántico, que me trate bien, que me respete, que no sea infiel y que además de eso yo sea el centro de su atención, por ejemplo. Entonces, cuando piensas en eso,
dices, no, es que esto, ¿cómo lo voy a atraer? Pero ¿dónde voy a encontrar ese hombre? Pero de verdad existe. Y empiezas a cuestionarte. Eso es porque dentro de ti tú sientes que no lo mereces. Entonces te toca empezar a trabajar en eso y cambiar tus creencias. Y de ahora en adelante lo que tú vas a hacer es escribir: me merezco una relación de amor sagrada, me merezco ser feliz en una relación, me merezco amor puro y sagrado, merezco ser feliz, me amo y me valoro, atraigo a mí a una persona que me ama y me valora. Agarra eso, lo pegas en el espejo de tu baño y lo vas a repetir cada vez que vayas al baño y te mires al espejo. Esto te va a ayudar a que poco a poco tú vayas educando tu mente de que sí mereces amor, porque la idea es reeducar a la mente, y esto es algo que sí se puede hacer, solo que se necesita trabajo constante y dedicación, porque acuérdate que tú tuviste años escuchando la misma creencia de no merecer y ahora te toca pues revertir todo eso. Lo otro que yo veo en muchas personas, sobre todo en mujeres, es que no se permiten recibir. Y esto es algo que sucede mucho porque siempre están en el modo dar. Esto ocurre cuando venimos de familias que nos han enseñado que lo más importante es compartir, lo cual es verdad, es muy importante que compartamos, es muy importante que demos. Sin embargo, cuando se trata de recibir, nos sentimos incómodos, como que estamos pecando, como que estamos haciendo algo malo. Una de las maneras de darte cuenta si esa eres tú es que, por ejemplo, te cuesta recibir un regalo de algún amigo o amiga, te cuesta recibir que te inviten a un café, siempre quieres ser tú la que pague, te cuesta que te inviten a almorzar, te cuesta que te hagan un cumplido de algo que has hecho. En ese caso, te toca empezar a aceptar los regalos de la vida, los regalos de las personas, de tus amistades. Dile sí a todo. No importa si después tú lo tienes que regalar, lo tienes que donar, no importa. Pero esto es una práctica para empezar a recibir, para que tú empieces a activar esa energía de recibir y el universo entienda, ok, ya ella está lista para recibir, entonces vamos a mandarle más amor y más personas que le quieran dar. Otra cosa que yo he visto muchísimo que se repite en las personas que no atraen una relación es que no quieren compromiso. Y esta es otra que se queda en nuestro subconsciente. A veces no es de manera consciente, pero en una parte de nuestro ser no queremos compromiso. Y puede ser porque a lo mejor tú pienses que vas a perder libertad, puede ser porque pienses que no vas a ser del todo feliz, puede ser porque pienses que la persona que va a llegar a tu vida no te va a dar lo que quieres, te cierras y te bloqueas y dices, ¿sabes qué? No quiero compromiso, mejor que sean cosas rápidas, personas con las que yo no me tenga que quedar tanto tiempo, porque también puede ser que tengas miedo a que te hieran, que te lastimen. Te toca entonces ir al punto número 1 y de realmente enfrentar qué es lo que tú quieres en una relación y saber que si tú lo que quieres en tu relación es tener libertad para hacer lo que quieras, si tú quieres una persona que te permita ser como tú quieres ser, si quieres una persona que te sea fiel, que no te haga daño, todo eso tú lo tienes que agregar a tu lista y tú tienes que enfocarte en eso y creer de verdad que sí es posible. Entonces, chequea esa parte porque a lo mejor esto es lo que te está bloqueando a ti a no traer el amor de tu vida. Esta que les voy a compartir, quiero que presten atención, por favor, respira profundamente y escúchame. Hay muchas personas que no atraen a su pareja ideal o que pasan mucho tiempo solteros porque siguen visualizándose con sus exes. Siguen pensando en pajaritos preñados con el ex, con la ex que te dejó, con esa persona que de vez en cuando aparece en tu vida, te revuelve los sentimientos y después te deja, o a lo mejor ni siquiera te habla, pero tú sigues pensando en ese ex. Sea lo que sea que haya pasado entre tú y esa persona, ha pasado. Es tu pasado. Ya no está en tu realidad, ya no está en tu presente. Entonces, debes de enfocarte de una vez por todas en tu presente y comprometerte a tener un hermoso futuro. Porque si tú te comprometes a tener un grandioso futuro, un futuro brillante, un futuro donde eres exitosa, donde eres feliz, eso es lo que vas a tener. Pero si tú sigues pensando en tu ex, una persona que ya se fue por razones obvias, porque no funcionó, porque si no estuviesen juntos todavía, eso es darle energía a cosas que ya no existen y eso te impide poder atraer amor a tu vida.
Entonces es hora de que ya te despidas de tu ex. Si quieres, te envío uno de los rituales que yo hago para despedirte de tu ex y abrirte al amor. Escríbeme un correo electrónico a info@alessandraarrocha.com y te haré llegar este ritual de manera gratuita. Lo otro que está impidiendo que atraigas una relación a tu vida es verte como una víctima. Esto es simplemente cuando tú dices, ok, yo no tengo el poder, a mí todo lo que me pasa es por cosas externas, yo no puedo controlar mi vida, yo no controlo mis emociones, los demás controlan mis emociones porque fulanito me insultó, me hizo sentir esto, porque mengano abusó de mí y ahora yo estoy traumatizada porque tal, y así te la pasas toda tu vida restándote poder, porque eso es lo que estás haciendo, te estás restando poder. Cuando tú te victimizas, tú te restas poder, tú estás diciendo, yo aquí no hago nada, el mundo decide por mí y la vida decide por mí, cuando no es así. Inclusive en ese momento de víctima, tú estás tomando la decisión de ser la víctima y el universo va a responder de la misma manera. Así que te toca en este momento deshacerte de eso y decir, ¿sabes qué? Soy poderosa, soy poderoso, yo soy dueño de mi vida y yo decido qué hacer y qué no hacer con mi vida, con mis sentimientos, con mis emociones y con lo que entra y con lo que sale de mi vida. Así que yo soy dueña de mi vida y de ahora en adelante lo declaro. Cuando tú dices estas palabras tan poderosas, lo que va a empezar a suceder en tu vida es mágico. Puedes empezar a vivir agarrando las riendas de tu vida. Y nada va a poder llegar a ti a quitarte algo o a dañarte o a abusar de ti o a mentirte. Nada de eso va a poder suceder porque tú vas a estar a cargo de tu vida. Pero es necesario que tú tomes esa decisión. Con esto cierro este video y me gustaría invitarlos a todos los que están viendo este video en este momento que tomen esto como una oportunidad para ver internamente qué realmente es lo que está pasando dentro de sus emociones, dentro de sus creencias, sus pensamientos. Y sobre todo, ¿cuáles son las acciones que ustedes están tomando a la hora de demostrar amor? Porque como tú demuestres amor, es como tú vas a traer amor a tu vida. Entonces, alguna de esas partes, a lo mejor tú estás bloqueándolo, a lo mejor no te estás abriendo del todo a recibir amor. Y es muy importante que tú tomes hoy esta decisión para que tu vida cambie y pronto estés en una relación de amor sagrada. Muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí. Si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video para que YouTube riegue la voz y yo pueda ayudar a más y más personas a activar el amor en su vida. Nos vemos muy pronto con más videos sobre el amor y las relaciones. Yo soy Alessandra Arrocha. Chao.